Quiero saber cómo Quiero saber en qué consiste el programa. quiero saber, quiero saber cómo Quiero saber en qué consiste el programa. quiero saber. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al programa de la participación ciudadana en el que ustedes preguntan y el gobierno responde. Participa, la urna está abierta. Y quien va a responder esta noche es Carlos Fernando Erazo, viceministro de Energía, con quien hablaremos qué está haciendo el gobierno nacional para promover el ahorro de energía en nuestro país. Viceministro, muy buenas noches y gracias por acompañarnos en El Gobierno Responde. Karen, mil gracias por la invitación, muchas gracias por darnos esta oportunidad de explicar a los colombianos lo que podemos hacer en materia de ahorro de energía eléctrica. Muy bien, todos ustedes pueden preguntar lo que quieran sobre este tema en nuestra página web www.urnadecristal.gov.co, también en Twitter donde somos @urnadecristal, en Facebook tenemos una fanpage que es Urna de Cristal y en Skype una cuenta que es Urna de Cristal 1. También tenemos una línea aquí en Bogotá que es la 566-2232 y una línea gratuita nacional que es la 018-091-9969. Y viceministro, como usted vino aquí a que le hiciéramos preguntas, acabamos de ver la locución del presidente de la República, Juan Manuel Santos, en la que reiteraba la cifra del tercer día de campaña de ahorro de energía. 4.44%. Ya estamos cerca a esa cifra mínima que es de 5%, ¿no? Así es, Karen. Déjenme, yo trato de ponerlos en contexto. Sí. Estamos en la fase final de un fenómeno del Niño que ha sido muy extenso, el fenómeno del Niño más extenso que hemos tenido en los últimos 70 años. Ya llevamos 16 meses en línea con unas temperaturas muy elevadas. Esto incluso suele llevar a que se eleve también el consumo de energía eléctrica. Y nos faltan, según las cuentas de los expertos, más o menos unos 2 meses para que las cosas vuelvan a su curso normal. Sí. Estamos en un momento en que es muy importante ahorrar energía eléctrica para que podamos terminar de pasar este fenómeno del Niño sin afugias, sin ningún traspiés. Bueno, ¿cómo recibió el gobierno esta cifra? 4,44%, porque el primer día fue 1,7%, Sí. luego 1,98% y pues el avance fue significativo, ¿no? Así es, lo que estamos viendo es que los colombianos están respondiendo muy bien al llamado que estamos haciendo desde el gobierno, desde el sector eléctrico. Es muy importante que todos hagamos ese esfuerzo en casa, ese esfuerzo en nuestros lugares de trabajo, con algunos ajustes muy pequeños en la manera como utilizamos la energía eléctrica, podemos lograr por lo menos ese 5% que nos hemos fijado como objetivo. De esos ajustes, viceministro, vamos a hablar ahorita porque esta semana el gobierno nacional invitó a todos los colombianos a unirse a la campaña de ahorro de energía a pagar paga para enfrentar los efectos del fenómeno del Niño y diariamente el presidente de la República, Juan Manuel Santos, ha entregado un informe con la cifra del ahorro. Como lo decíamos hace pocos minutos, la cifra del tercer día de campaña fue de 4.44%. La cifra que nos acaba de dar XM sobre el ahorro de energía el día de ayer es una cifra que es mucho mejor de los días anteriores. El martes fue de 1.7 frente a la base, el miércoles de 1.98 frente a la base y la cifra de ayer fue de 4.44. Nos hace falta todavía para llegar al 5, pero nos estamos acercando. Mire cómo la gente ha reaccionado y estoy seguro que pronto llegaremos al 5 y tenemos que mantenernos en el 5 durante estas semanas. Esa es la forma como vamos a evitar un racionamiento. Nos falta poco, ojalá el día de mañana podamos reportar que llegamos al 5 y ojo, tenemos que mantenernos todos los días en ese 5%. Si logramos ese nivel, si logramos mantenernos ahí, pues no habrá necesidad de los cortes parciales o, mucho más grave, un racionamiento.
Muy bien, eran las palabras del presidente de la República, Juan Manuel Santos, entregando a los colombianos esta muy buena noticia, que la cifra de ahorro de energía en el tercer día de campaña de Apagar Paga llegó al 4,44%. Y viceministro, mire, ya tenemos la primera pregunta de María Consuelo Orjuela, quien la envía desde las calles de nuestro país. ¿Cómo las empresas y las industrias pueden contribuir al ahorro de energía? Participa, la urna está abierta. Bien, viceministro, María Consuelo pregunta cómo las empresas pueden aportar su granito de arena en este propósito nacional. Miren, pueden hacer mucho. En Colombia tenemos dos grandes tipos de usuarios. Los pequeños consumidores, muchos de los cuales somos los usuarios residenciales, la pequeña industria, el comercio. Y desde allí podemos hacer mucho, sobre todo, por ejemplo, en materia de iluminación, apagando los bombillos de esos espacios que no estamos utilizando. Ese, por ejemplo, es un primer consejo. Les doy otro. En las casas, desconectando esos equipos que no están en uso de manera permanente. Nos preguntan puntualmente por las empresas, por el comercio. Sí, miren ustedes, digamos que uno a veces va a un centro comercial y ve todas las luces encendidas, quizás sin necesidad. El esfuerzo que estamos pidiendo es durante un tiempo corto, hagamos un esfuerzo por tener la iluminación estrictamente necesaria. Por ejemplo, en el comercio, que es parte, digamos, del sector empresarial que nosotros tenemos. Allí, digamos, en muchos locales tenemos aire acondicionado y en oportunidades ponemos el aire acondicionado a unas temperaturas muy bajas, 18 grados centígrados. Sí. Podemos poner una temperatura de confort, 22 grados centígrados, ajustando el termostato en tierra caliente. Apagarlo totalmente es complicado. Pero miren ustedes que con 22 grados centígrados de temperatura en un aire acondicionado le permite uno estar confortablemente sin tener que hacer un gran esfuerzo. Otras cosas, muchas veces uno pasa por las calles de la ciudad y ve en las noches, cuando ya muy seguramente la gente ha terminado su jornada de trabajo, las luces encendidas. El esfuerzo que le estamos pidiendo a todos de las empresas es, una vez terminada la jornada de trabajo, hagamos el ejercicio de apagar la luz de nuestro sitio de trabajo. Esto nos puede ayudar considerablemente. Y hay otro segmento, el segmento de la gran industria, que allí, además de hacer este esfuerzo en materia de iluminación, pueden también contribuir generando su propia energía. Y esto puede ser incluso benéfico para ellos también desde el punto de vista económico. Muy bien, a esta hora de la noche tenemos otra pregunta que nos llega desde las calles de Bogotá y es de Fernando Moreno. Quiero saber cuáles son las ciudades que más consumen energía. Participa, la urna está abierta. Bueno, muy buena pregunta. ¿Cuáles son las regiones o específicamente, viceministro, qué ciudades son las que más consumen energía eléctrica en Colombia? Miren, el consumo de la energía eléctrica está muy asociado a la actividad económica y por eso uno ve que es Bogotá la ciudad que está en el primer renglón de consumo de energía eléctrica, seguido por Medellín, Cali, Barranquilla y de ahí en adelante siguen otras ciudades que tienen menores consumos. Por dos razones. Uno, la cantidad de personas que habitan estas ciudades, pero también la actividad económica que se desarrolla en las mismas. Bien, saludamos a esta hora de la noche a Desman Castillo, quien se comunica con nosotros desde la ciudad de Cali. Desman, muy buenas noches y adelante con su pregunta. Muy buenas noches. Señor viceministro, muy buenas noches. Le habla Desman Castillo de la ciudad de Cali. El señor presidente de la República nos ha convocado a todos los colombianos para que ahorremos energía por el problema del fenómeno del Niño. Estamos dispuestos y lo estamos haciendo. Pero mi otra pregunta es la siguiente, señor viceministro. ¿Por qué para vender las empresas electrificadoras de Colombia que se han construido con los impuestos de todos los colombianos no nos convocan, sino que toma decisión el gobierno de vender lo que no les pertenece? Bien, viceministro, ¿qué le podemos decir a este televidente desde Cali? Mire, señor Castillo, déjeme le planteo lo siguiente. Hace ya un poco más de 2 décadas, el Estado colombiano tomó la determinación de que en el caso particular del servicio de energía eléctrica, pues pudiera haber empresas privadas que prestaran el servicio. Al final, lo que le importa al usuario, con independencia de la propiedad de la empresa, más allá de si es privada, pública o mixta, es que el usuario reciba un buen servicio de energía eléctrica, un servicio continuo, de buena calidad, que le permita desarrollar sus diferentes actividades. Y en ese sentido, desde hace 2 décadas, cada vez hay una mayor participación del sector privado en esta actividad económica.
pero con independencia de esto, lo que hemos logrado con el paso del tiempo es que nuestro servicio de energía eléctrica sea un buen servicio. De manera que hoy la invitación que les estamos haciendo a los usuarios es pensemos en la situación de coyuntura, pensemos en la necesidad de ahorrar energía eléctrica. Esto es por el bien de todos los colombianos. Hagamos este esfuerzo, es un esfuerzo temporal, son unas pocas semanas. Muy bien, y la meta del gobierno nacional es ahorrar un mínimo de 5% todos los días desde ahora hasta que finalice el fenómeno del Niño para evitar un racionamiento. Aquí están algunas medidas. Estamos enfrentando el fenómeno del Niño más fuerte de nuestra historia y algunas de nuestras generadoras de energía más importantes salieron de servicio por imprevistos. Por eso, si queremos evitar un racionamiento, tenemos que disminuir el consumo de energía. Para lograrlo, vamos a premiar el ahorro y a castigar los desperdicios de energía en los hogares. Por cada peso que ahorre del consumo promedio en su casa, recibirá un peso adicional en su factura. Pero si consume un peso más que el promedio, le cobraremos el doble. Es decir, el que ahorre más ganará más y el que desperdicie más pagará más. A los grandes consumidores, empresas, vamos a darles un incentivo para que generen su propia energía y sustituyan la que le compran a la red. Evitar un racionamiento de energía depende de todos. Apagar paga. Apagar paga es el nombre o el título de la campaña del gobierno nacional en ese llamado a todos los colombianos para que todos aportemos nuestro granito de arena, viceministro, y lograr ahorrar energía. Pero bueno, aquí en este informe veíamos un tema de incentivos para quienes ahorren y también un pequeño castigo para aquellos que derrochen. ¿Qué significa esto? ¿En qué consiste? Bueno, voy a referirme primero al caso de los pequeños usuarios. ¿En qué consiste el programa que hemos diseñado? Vamos a tomar como referencia la factura que pagamos en el mes de febrero. Sí. La idea es que si un usuario durante el mes de marzo consume 1 kilovatio-hora más, que es la unidad de medida para determinar cuánto consume el usuario, por cada kilovatio-hora adicional que consuma frente a la factura del mes de febrero, pues pagará una tarifa que es la tarifa que suele pagar más 450 pesos. Por el contrario, si un usuario ahorra 1 kilovatio-hora frente al consumo del mes de febrero, no solamente se ahorrará y dejará de pagar ese kilovatio-hora que dejó de consumir, sino que además recibirá un beneficio de 450 pesos. De manera, Karen, que esto de alguna manera es como si el usuario que está ahorrando le estuviera vendiendo su kilovatio-hora a aquel que está consumiendo más. Ahora, si todos nos unimos al llamado que está haciendo el gobierno, y logramos un ahorro, quienes nos van a pagar entonces por haber dejado de utilizar energía eléctrica durante un corto espacio de tiempo del día, van a ser los generadores de energía eléctrica. De esa manera todos nos beneficiamos. No solamente dejamos de pagar ese kilovatio hora que ya no consumimos, sino que vamos a recibir un beneficio pagado por los generadores de energía eléctrica. Y eso comienza a operar, o sea, ya se verá reflejado en las facturas del mes de marzo. A ver, el programa lo lanzamos el día lunes, lo anunciamos, esto entró en vigencia el día martes de esta semana. Luego, todos los ciclos de facturación del servicio de energía eléctrica que hayan comenzado el día miércoles ya verán reflejado este beneficio. Me explico, en las grandes ciudades, pues la energía eléctrica se mide a los diferentes usuarios en diferentes días de la semana. No a todos los usuarios nos miden el consumo de energía eléctrica al mismo día del mes. Hay personal de las empresas haciendo recorridos por toda la ciudad. Luego, aquellos recorridos que comiencen el día miércoles de esta semana, pues será el momento cero para contabilizar ese ahorro. Así que hay que ver esas facturas, la próxima factura, a ver cómo llega con este descuento, por decirlo de alguna manera, en el ahorro de energía. Y saludamos a Gabriel Serrano, quien se comunica con nosotros desde San Juan, en el departamento de Bolívar. Gabriel, muy buenas noches, aquí el viceministro lo escucha. Adelante. Buenas. Señor viceministro, buenas noches. Mi pregunta, nosotros en la costa atlántica tenemos el costo de energía más caro y más malo que hay en el país, que es Electricaribe. Imagínense, si nosotros nos toca pagar un peso más del consumo, si uno se sube, por lo menos yo consumo 180 kilovatios, y si me pasa 200, imagínense, Electricaribe es la empresa más ladrona que ha contratado el Estado colombiano. Así le digo, ¿y qué? Vendieron el electrificador de Bolívar por lo menos a Electricaribe, y es la más mala y el servicio más malo que tenemos.
Bien, viceministro, ¿qué le podemos decir a estos televidentes como Gabriel que tiene ese tipo de quejas y reclamos con las empresas de energía? Bueno, hay dos mensajes para el señor Serrano. Mire, el primero es, el gobierno nacional es consciente de que la calidad del servicio en la costa Caribe es una calidad que no es la más apropiada, está por debajo del promedio nacional. De allí que diseñamos una estrategia de gobierno que le hemos llamado el Plan 5 Caribe. De eso podríamos hablar en otra oportunidad. Sí. Yo me quisiera concentrar en el ahorro de energía. Y le diría al señor Serrano lo siguiente. Él nos comenta que él consume 180 kilovatios hora al mes. Miren que los estudios hechos por la UPME, la Unidad de Planeación Mineroenergética, es una entidad del sector de minas y energía, muestra que un usuario que viva por debajo de 1000 metros sobre el nivel del mar puede tener una muy buena calidad de vida si consume 173 kilovatios hora e incluso menos. Sí. Luego, el señor Serrano tiene una oportunidad de ahorrar 7 kilovatios hora. Eso significa que él, sin hacer un gran esfuerzo, simplemente teniendo el consumo que puede tener una persona que tiene un buen estándar de vida en la costa Caribe, puede lograr no solamente no pagarle más a la empresa que le preste el servicio, sino además recibir un beneficio de 450 pesos por cada uno de esos 7 kilovatios hora que él podría ahorrar. Bien, pasamos con una llamada de otro televidente quien se comunica con nosotros desde Vélez, en el departamento de Santander, y es de Hernando Castañeda. Hernando, muy buenas noches y adelante con su inquietud. Lo escuchamos. Sí, buenas noches. Señor viceministro, ¿por qué no pedirle el favor al señor presidente de que haga una ley en la cual se cuiden todas las vertientes del país? 10 metros a la izquierda y 10 metros a la derecha. Y también que por lo menos una o dos veces en el día, en la semana, salgan los estudiantes a cuidar esas vertientes, a cuidar esos 10 metros a la izquierda y 10 metros a la derecha, evitando también lo que nosotros llamamos amenazas contra las vertientes. Bien, viceministro, estas son iniciativas de los colombianos que conocemos en medio de esta situación que estamos viviendo de ahorro de energía. ¿Qué le podemos decir a este televidente de que nos llama desde Santander? Mira, señor Castañeda, le podemos decir que efectivamente es muy importante cuidar las cuencas, es muy importante cuidar las cuencas de los ríos. Ese es un recurso que utilizamos para múltiples propósitos, para el consumo humano, para la generación de energía eléctrica, incluso para tener actividades de disfrute como muchas personas los tienen, por ejemplo, en el lago Calima. Y efectivamente tenemos que cuidar las cuencas. Hoy las corporaciones autónomas regionales pues tienen esa importante responsabilidad de adelantar labores para hacer un cuidado permanente de las mismas. Muy bien, llegó un momento de una primera pausa aquí en El Gobierno Responde para mensajes institucionales, pero ya regresamos para seguir conociendo qué está haciendo el gobierno para el ahorro de energía en nuestro país. Urna de cristal. Urna de cristal. 7 de la noche, 30 minutos, y continuamos aquí en El Gobierno Responde con el viceministro de Energía, Carlos Fernando Erazo, quien nos está contando qué está haciendo el Gobierno Nacional para promover el ahorro de energía en nuestro país. Y saludamos a esta hora de la noche a Jesús Reina, quien se comunica con nosotros desde aquí, desde la ciudad de Bogotá. Jesús, muy buenas noches y adelante con su pregunta. Sí, Jesús, lo escuchamos. Gracias. Señorita, muy buenas noches. Quiero ser preciso y corto. Aló. Hola, Jesús, te escuchamos. Sí. Aló. Señorita, son dos preguntas muy breves. Me gustaría saber qué está haciendo el gobierno para poder controlar aquellas empresas de cemento que utilizan agua para lo mismo y para el lavado de sus autos. Sí, tiene otra pregunta, Jesús. Sí, señora. La otra es, muchos almacenes de cadena están suministrando, vendiendo agua para el consumo de mucha gente. ¿De dónde sacan estas personas el gasto de esta agua, viendo que se está haciendo un razonamiento de agua y en cambio, en vez de economizarla, la están vendiendo? Bien, viceministro, ahí Jesús tiene una inquietud por el tema del agua. ¿Qué le podemos contestar a él? El tema del agua no es un tema realmente que yo conozca en detalle,
pero le podría decir al señor Jesús que quienes hacen uso del agua de los ríos, pues deben tener una concesión de agua otorgada precisamente por la autoridad regional, por la Corporación Autónoma Regional correspondiente. Muy bien, y en otro programa del Gobierno Responde estaremos ampliando todo el tema del agua. Saludamos a esta hora a Heider Cantillo, quien se comunica con nosotros desde Santa Marta, en el departamento del Magdalena. Heider, muy buenas noches y adelante con su pregunta. Sí, muy buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Heider, adelante con su pregunta. Bueno, señor ministro, ante todo un gran saludo desde aquí de la ciudad de Santa Marta. Una pregunta, ¿verdad? Resulta y pasa que nosotros, como buenos ciudadanos, buenos samarios, estamos tratando de disminuir esos costos de energía para hacer lo que el presidente está haciendo hace 3 días. Pero ¿qué pasa? Nosotros nos esforzamos para hacer estos ahorros y salimos a las vías principales de aquí a la ciudad de Santa Marta y vemos las lámparas principales encendidas 10, 12 del día, 2 de la tarde. Entonces ahí donde uno se pregunta, ¿qué métodos está buscando el gobierno junto a Electricaribe, que es la empresa que nos tiene así aquí en el departamento, bajo ese tipo de circunstancias en que todas las luces mantienen prendidas el alumbrado público, que es el 25% de energía que está consumiendo el país en estos momentos, como lo veíamos en los noticieros principales? Bien, viceministro, interesante pregunta. Sí. ¿Cómo hace el gobierno para vigilar este tipo de situaciones? Miren, yo les plantearía 2 o 3 comentarios sobre esto. Lo primero es que la prestación del servicio de alumbrado público es una responsabilidad del alcalde de cada ciudad, de cada municipio. Y segundo, no necesariamente es la empresa que le presta el servicio de energía eléctrica a los usuarios la que presta el servicio de alumbrado público. Hay municipios en donde aquel que le presta el servicio en los domicilios no es la misma empresa que le presta el servicio de alumbrado público. 3, el presidente va a estar mañana precisamente en la ciudad de Cartagena, en la cumbre de alcaldes, y ese va a ser un espacio muy importante, ¿no?, para recomendarles a ellos, para llamar y hacerles este amable pedido de que nos ayuden desde las regiones a concientizar a la población sobre la necesidad de que todos aportemos en esta campaña. Yo celebro escuchar al televidente que nos acaba de llamar desde la ciudad de Santa Marta, que él diga que se ha unido a la campaña, y lo que vamos a buscar el presidente mañana es acercarse a los alcaldes y decirles: ayúdenos todos, acompañemos esta iniciativa, que es una iniciativa que nos va a beneficiar a todos los colombianos. Y el alumbrado público, claro que es un espacio para esto, en donde los alcaldes de cada municipio nos pueden ayudar. Muy bien, aquí en el Gobierno Responde les contamos que en la casa también usted puede llevar a cabo unas sencillas recomendaciones de eficiencia energética que les tenemos a continuación. Los bombillos tradicionales gastan mucha electricidad generando calor. Use bombillos ahorradores, disminuyen el consumo de energía en un 80% y cuidan su bolsillo. Apague los aparatos eléctricos que no esté utilizando o desconéctelos para evitar pérdida de energía. Estos consumen entre el 10 y el 60% adicional si se dejan enchufados. No abra la puerta de la nevera inútilmente. Piense lo que va a extraer de su interior antes de abrirla. Unos segundos bastan para perder buena parte del frío acumulado y aumenta el consumo. Aproveche al máximo la capacidad de la lavadora y procure que trabaje siempre con carga completa. En lo posible, use el ciclo más corto. No deje encendido el televisor innecesariamente y tenga en cuenta que su consumo es proporcional al nivel del volumen utilizado. A mayor volumen, mayor consumo de energía. Planche la mayor cantidad de ropa en una sola sesión. En los recintos con aire acondicionado mantenga cerradas puertas y ventanas y elimine filtraciones de aire caliente. Mantenga apagado el aire acondicionado si no hay nadie en la casa o el apartamento. Siempre que sea posible, aproveche la iluminación y ventilación natural. No deje conectado el cargador de su celular cuando no lo esté utilizando. Esto genera un consumo adicional. Las secadoras de ropa consumen más energía que otros electrodomésticos. Use la opción de colgar la ropa al exterior, pero si no tiene esta opción, lo recomendable es reducir el ciclo de uso de la secadora. Muy bien, viceministro. Ahí veíamos en este reporte que el llamado del Gobierno Nacional no solamente es a apagar un bombillo, sino es tratar de modificar esos consumos, esos hábitos de consumo de energía, ¿no? Sí. A ver, yo quise en todo caso ser
énfasis en el tema de la iluminación. Los estudios que ha hecho el gobierno demuestran que más o menos la quinta parte de lo que consume un usuario residencial está en la iluminación. Luego, apagando bombillos de espacios que no estamos ocupando es una muy buena medida para lograr el ahorro. Pero efectivamente allí nos muestran una serie de consejos muy sencillos que todos podemos practicar en casa. Por ejemplo, aprovechar la luz del día en nuestros hogares o en nuestros sitios de trabajo. No necesariamente tenemos que tener la luz encendida cuando estamos trabajando, abrir las cortinas o las persianas, eso nos puede permitir tener la posibilidad de utilizar la luz natural. Planchar, por ejemplo. La idea es, el consejo que les damos es, busquen hacerlo una vez a la semana, no lo hagan varias veces a la semana. La plancha consume mucha energía eléctrica, el calentamiento de la plancha consume mucha energía eléctrica. Idealmente no hacerlo en horas de la noche. Las horas de la noche son las horas en las que hay un mayor consumo de energía y eso estresa más entonces la prestación de servicio. Entonces planchemos una vez a la semana de día. Otra recomendación, no pongamos alimentos calientes en la nevera. Eso exige que la nevera haga un esfuerzo adicional. Otro más, si vamos a sacar los alimentos de la nevera, pensemos bien qué es lo que vamos a sacar de la nevera, abramos una vez la puerta y saquemos para no todos, desperdiciar tiempo para no desperdiciar el tiempo o estar abriendo y cerrando la nevera. Eso consume energía eléctrica. Algo que vemos en muchas ciudades de clima cálido. Está prendido el aire acondicionado y las puertas o las ventanas están abiertas. Esto produce un mayor consumo sin que estemos aprovechando bien esa energía. Bueno, y como mujer le tengo que hacer la pregunta, el secador y la plancha de pelo, estos dos elementos consumen bastante energía, ¿no? Así es, Karen. Todo lo que tenga resistencias consume bastante energía eléctrica. El horno, el secador, la plancha de pelo. El televisor. El televisor pues no funciona como una resistencia, pero consume energía eléctrica. Y miren una cosa muy importante. Esas cargas muertas o cargas vampiro, como le dicen a ese tipo de cargas, cuando uno tiene, por ejemplo, enchufado un televisor viejo que no está utilizando, está consumiendo energía eléctrica. Esos electrodomésticos que no utilizamos de manera permanente, que están conectados, están consumiendo ligeramente, pero están consumiendo energía eléctrica. El cargador del celular, que uno a veces lo deja conectado, ¿no? Después de usar el cargador, desconectémoslo. Eso nos ayuda, son consejos prácticos que nos van a permitir lograr la meta de ahorro que nos hemos fijado. Bien, saludamos a esta hora de la noche a Cristina Chamorro, quien se comunica con nosotros desde Popayán. Cristina, muy buenas noches y adelante con su pregunta. Muy buenas noches. Buenas noches, viceministro. Mi pregunta es la siguiente. O sea, hace unos meses nos alzaron en las tarifas de energía, pues suponiendo que esto podría pasar, que los embalses se iban a rebajar y todo eso. Los usuarios pagamos facturas más altas, pero vemos que pues el problema igual sucedió. ¿Qué pasó con esa plata que todos los colombianos pagamos en nuestras facturas, viceministro? Mire, Cristina, esa es una muy buena pregunta. Déjeme le comento algo. La regulación que le aplica al servicio de energía eléctrica prevé que cada vez que consumimos 1 kilovatio hora estamos pagando una pequeña tarifa que es el cargo por confiabilidad. Es un aporte o un pago que hacemos, no es ningún aporte, es un pago que hacemos todos los colombianos cada vez que consumimos energía eléctrica para garantizar que está disponible allí un conjunto de plantas de generación, unas hidráulicas, otras térmicas, que son las que producen la energía eléctrica. Al final del año anterior, por diferentes aspectos que se nos mezclaron todos en el mismo momento, un fuerte fenómeno del Niño, una caída sustancial en el precio que servía como referencia para remunerar a aquellos que generan con combustibles líquidos, con diésel, una estrechez en el mercado de gas natural, pero adicionalmente el cierre de la frontera con Venezuela, que llevó a que se incrementara sustancialmente el consumo de combustibles líquidos, cosa que estresó todo nuestro sistema de transporte de combustibles líquidos y de distribución de combustibles líquidos. Eso nos llevó a hacer un ajuste en la tarifa. En su momento el gobierno lo anunció, esto podría tener un impacto de hasta 7 pesos por cada kilovatio hora. Lo cierto es que a la fecha eso ha implicado no los 7 pesos de los que hablamos, sino de 1.29 pesos por cada kilovatio hora. Y la pregunta que hace la señora Cristina es muy importante. Bueno, si ya hicieron el ajuste, ¿por qué ahora sucede esto? Y les quiero compartir lo siguiente. Nuestro sistema eléctrico venía haciendo muy bien su tarea. Venía operando bien. Nosotros teníamos unas campañas de ahorro llamando la atención de la gente para que no derrochara la energía eléctrica. Pero el 15 de febrero, hace más o menos 3 semanas,
hubo un incidente en una planta de generación eléctrica. La planta Guatapé, que es de propiedad de la empresa EPM, es de su propiedad y es operada por esta empresa en Antioquia, sufrió un incidente, sufrió un incendio en el túnel de la casa de máquinas y esto dejó temporalmente por fuera de servicio esta central de generación. Es una central muy importante, ella sola está aportando entre el 4 y el 5% de la energía que consumen los colombianos, pero no solamente quedó indisponible esta planta, sino que al no verter agua, pues ha reducido la disponibilidad de las plantas que están aguas abajo. Eso nos lleva a que hoy nuestro sistema esté estresado, es un tema temporal, de aquí hasta el 1 de mayo, cuando EPM se ha comprometido a volver a poner en operación esta planta de Guatapé. Bien, saludamos a esta hora de la noche aquí en el Gobierno Responde a Maquiver Montañez, quien se comunica con nosotros desde Bogotá, desde la capital del país. Muy buenas noches y adelante con su pregunta. Maquiver, adelante, lo escuchamos. Muy buenas tardes. Buenas tardes al ingeniero Carlos. Buenas tardes. Ingeniero, yo en el año 92, yo soy buzo de profesional, perforo petróleo en el mar. He estado en el África y en otros países. Yo hice mi campamento en el África con energía solar. Me traje ese invento porque me tocó trabajar con unos gringos. Yo puse todo el campamento de energía solar. Mi casa de campo en Boyacá la tengo, me va a tocar quemarla ahorita, porque yo fui a la empresa, toda la empresa donde yo fui, es una empresa de energía donde hacen tejas, para que me apoyaran estas tejas, y en la respuesta dijeron que no. Entonces yo hice un reciclaje de vidrios con otras materias que traje, y el techo lo puse para recuperar toda la energía. Yo tengo un televisor de 40 pulgadas, tengo uno en la sala, tengo una nevera, y tengo 5, 8 bombillos, y tengo la licuadora. Todo lo prendo en las 24 horas del día. Bien, Maquiver, ¿cuál es su pregunta puntual para el viceministro de Energía? Cada vez que uno va a pedir ayuda a la parte científica, eso le piden la vida y la otra. Entonces yo dejo inquietudes porque hay cerebros grandes en este país que podemos aportar algo, pero yo por eso no me quiero ir más allá. Usted habla sobre un tema muy relevante que cada vez cobra mayor relevancia, y es el uso de fuentes renovables no convencionales para generar la energía eléctrica y prestar el servicio. Hasta el momento en Colombia pues se trata de tecnologías que no están ampliamente utilizadas. La razón de ser de esto es que en el pasado pues eran muy costosas, y en Colombia pues hemos tenido la fortuna de poder hacer uso del recurso hídrico que hace de nuestra energía eléctrica un servicio que es más económico que muchos otros países. En la medida en que ha pasado el tiempo, estas nuevas tecnologías han ido cayendo de precio, pero adicionalmente en un trabajo conjunto entre el Congreso y el Gobierno Nacional, recientemente se expidió una ley que promueve el uso de este tipo de energías, y allí, por ejemplo, hay unos incentivos tributarios que ya se pueden utilizar para, por ejemplo, comprar paneles solares. Sí. Y estamos en el proceso de desarrollar toda la reglamentación para que este tipo de soluciones se puedan utilizar con mayor frecuencia hacia futuro. Entonces, esto que nos está comentando el señor Montañez es algo que esperamos en el corto plazo se vea con mayor frecuencia. Muy bien, momento de una segunda pausa. Aquí en el Gobierno Responde para mensajes institucionales, pero ya regresamos con más información del Gobierno Nacional. Urna de cristal. Bien, y continuamos aquí en el Gobierno Responde, hoy con el viceministro de Energía, Carlos Fernando Erazo, quien nos está contando qué está haciendo el Gobierno Nacional para promover el ahorro de energía en nuestro país. Y saludamos a esta hora de la noche a David Castillo, quien se comunica con nosotros desde Aquitania, en el departamento de Boyacá. David, muy buenas noches y adelante con su pregunta. Lo escuchamos. Gracias, señor ministro. Buenas noches. Yo soy agricultor en el municipio de Aquitania. Mi cultivo cebolla larga, cebolla de gajo. Resulta que el señor presidente de la República, el señor gobierno nos dice que si hay más consumo de energía hay castigo. En este momento los agricultores en Colombia todos
y estamos haciendo el riego a través de la parte eléctrica. Tenemos motores eléctricos y resulta que el verano está más fuerte, el fenómeno del niño está más fuerte. Por conclusión, cada día estamos necesitando más energía para poder regar, para poder tener los productos y llevar a la República de Colombia y llevar a toda parte, inclusive hasta Venezuela, llevamos productos. Entonces, ¿qué podemos hacer si los van a castigar? ¿Cómo sacamos los productos de la parte agrícola? Muy buena pregunta, viceministro. Esa es una buena pregunta al señor Afectados Castillo. por el fenómeno del niño. Claro, miren, yo le diría varias cosas al señor Castillo. Lo primero es que en esta época del año ya comenzamos a ver cómo el régimen de lluvias comienza a cambiar. Lo hemos visto, por ejemplo, aquí en Bogotá, como ya comenzó a llover. Y eso lleva a que la situación de los agricultores también comience a mejorar gradualmente. Lo otro es, si usted viene haciendo uso de estos equipos de tiempo atrás, pues mire usted, digamos que el beneficio o ese mayor pago que va a tener que hacer, pues va a depender de la comparación de su consumo frente al del mes anterior. Entonces, si usted no altera su comportamiento frente al mes anterior, usted va a pagar exactamente lo mismo. Aquí el llamado es, ayúdenos todos ayudemos para no consumir más. Por lo menos en el caso, digamos, del señor Castillo, uno diría, bueno, comprendemos que tiene una actividad económica que quizás no puede reducir el consumo. Es su fuente de ingresos, Claro, ¿no? es su fuente de ingresos, pero lo que puede hacer el señor Castillo es por lo menos no aumentarla. De esa manera no verá un mayor pago por el servicio de energía eléctrica. Muy bien, ahora nos trasladamos a Pradera, en el departamento de Valle del Cauca, y saludamos a Diego Colorado. Diego, muy buenas noches y adelante. Buenas noches, viceministro. ¿Cómo va? Una preguntita. ¿Cómo está el Valle del Cauca en frente al consumo? Salvajina, Lago Calima, ¿cómo están los embalses? Y también pues sería una idea, ¿por qué no regular desde el Ministerio de las Minas para que no vendan bombillos incandescentes? O sea, para que todos vamos a comprar un bombillo y sea ahorrador. Básicamente eso. Mire, muy buenas preguntas. Cuando uno revisa el comportamiento y la hidrología desde que comenzó el fenómeno del Niño, en octubre del año 2014, uno ve que en las diferentes cuencas el comportamiento de las lluvias ha sido muy distinto. En el caso del suroccidente colombiano, pues el régimen de lluvias ha estado muy bajo. Esta es una de las zonas más afectadas por el fenómeno del Niño. Entonces, embalses como los que él mencionó, de Calima, Salvajina, han estado realmente muy bajos durante mucho tiempo en comparación con los de otros lugares de la geografía nacional. De manera que el Valle del Cauca hoy está efectivamente en niveles de embalse pues más abajo que el de otros lugares del país. Con respecto a las bombillas, el gobierno efectivamente ha ya adoptado una reglamentación que lleva a que gradualmente salgan del mercado las bombillas incandescentes. Esto porque nosotros tenemos que ser cuidadosos en todo caso y saber que hay unos inventarios de este tipo de bombillas y no podemos alterar radicalmente los negocios de quienes venden este tipo de productos. Sin embargo, el llamado que les hacemos, como ustedes vieron en el comercial de hace un momento, es sustituyamos esas bombillas incandescentes que consumen más energía eléctrica por bombillas ahorradoras, que esto es más amigable con el medio ambiente y nos ayuda a cuidar el bolsillo. Bien, ahora tenemos una pregunta, viceministro, de Natalia García desde las calles de Colombia. Me gustaría saber si hay razonamiento si no se cumplen las medidas de ahorro. Participa, la urna está abierta. Bien, viceministro, esa es la pregunta que muchos colombianos tenemos. Tal vez es la pregunta del millón. ¿Qué le podemos decir a Colombia entera sobre este tema? Miren ustedes que el comportamiento del sector depende de muchas variables sobre las que hay incertidumbre, como por ejemplo el clima, las lluvias, qué tan abundantes van a ser en los próximos días, en las próximas semanas, de aquí al 1 de mayo, que es cuando recuperaremos a Guatapé, del consumo. También depende, en la medida en que consumamos menos energía, se aleja la posibilidad de tener cortes de luz. De manera que aquí el ejercicio que hemos hecho desde el gobierno es invitarlos a todos para que ahorremos. Si ahorremos, vamos a alejar la posibilidad de tener cortes de energía. Si no logramos ahorrar energía eléctrica en suficiente cantidad, pues nos vamos a ver lastimosamente abocados a tener que hacer cortes de luz. No lo queremos hacer. Esa es la apuesta del gobierno, que todos colaboremos, que todos entendamos que o ahorramos o vamos a tener que hacer cortes de luz. Bien, saludamos a esta hora de la noche a Carlos Álvarez, quien nos llama desde Cali, en el Valle del Cauca. Carlos, muy buenas noches y adelante con su pregunta. Aquí el viceministro está atento a su pregunta. Buenas noches, señor ministro. Mi pregunta es la siguiente. En Calima
hay esa reserva, pues, tanto reserva natural que se ha creado para la generación de energía. Hay cosas que el gobierno sabe que los monocultivos de la caña de azúcar extraen un poco del agua que hay de esa reserva para sus actividades y le echamos la culpa al fenómeno del Niño. Entonces, la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con esas empresas que están robándonos el agua que nos pueden generar mucho más energía? Yo hace un momento les comentaba que quienes hacen uso del agua pues tienen que tener una concesión otorgada por las corporaciones autónomas. Entonces, efectivamente hay embalses que tienen diferentes propósitos, son embalses multipropósitos y el aprovechamiento del agua que está ahí embalsada pues va a depender de las decisiones que tome la autoridad correspondiente. Hay embalses que proveen agua para el consumo humano, para la generación de energía eléctrica, también para el desarrollo, por ejemplo, de la piscicultura e incluso para actividades de recreación. Es la autoridad competente, la corporación autónoma, la que determina cómo se logra ese balance entre los múltiples propósitos, cuando ese es el caso de algunos embalses. Bien, viceministro, sabemos que Ecopetrol, el Consejo Nacional Gremial, la Asociación de Empresarios de Colombia, la Federación Nacional de Cafeteros, todos ellos se han unido y han apoyado esta campaña Apagar Paga. ¿Cómo se han unido ellos? Muy bien. Yo creo que esto, primero lo que quiero resaltar es esta condición que tenemos los colombianos. Aquí nos une a todos una misma causa y es lograr un buen ahorro de energía eléctrica para evitar los cortes de energía. Miren ustedes que llegar a un extremo, una situación que nos implique cortar el servicio, pues tiene una incidencia sobre el consumo de la industria, por ejemplo, que tiene una actividad económica, que genera riqueza. Estas compañías son conscientes de eso, saben que lo mejor es contribuir al ahorro de energía eléctrica para no verse en una situación de esta naturaleza. Y lo hacen de dos maneras o de tres maneras distintas. La primera, la más sencilla, en sus oficinas. Muchas de ellas han seguido el ejemplo del gobierno nacional y están apagando las luces a las 6 de la tarde. Salen las personas de la oficina y apagan inmediatamente la luz. Una segunda posibilidad, desconectarse de la red. Algunas están en condición de generar energía eléctrica y producir la energía suficiente para su propio consumo. Entonces, varias de ellas han determinado no tomar energía de las redes de energía eléctrica, sino producir las cantidades necesarias para su propio consumo. Y hay otros casos, es el caso, por ejemplo, de Ecopetrol, que ya está listo para hacerlo, y es que no solamente está en condición de producir la energía con la que satisface su consumo, sino que puede venderle excedentes a la red. Estas son maneras que están utilizando los diferentes consumidores industriales. Bien, viceministro, lo invito a usted y a todos los televidentes a ver la pregunta de Daniela Sánchez. ¿Este ahorro de energía no se pudo realizar meses atrás? Participa, la urna está abierta. La juventud pregunta. Sí, no, y está muy bien. Miren ustedes que desde el año pasado el gobierno lanzó una campaña de no al derroche de agua, no al derroche de energía eléctrica. Nuestra invitación a todos los colombianos siempre fue no derrochemos el agua, no derrochemos la energía eléctrica. Teníamos una holgura muy grande en nuestro sistema eléctrico. Yo les decía hace un momento, veníamos bastante bien. Aquí se nos presentó un hecho pues, imprevisto. Sí. En la recta final de esta situación de fenómeno del Niño, y esto nos ha puesto en aprietos. La salida de Guatapé nos ha apretado nuestro sistema. Y esto nos ha llevado a, en este último tramo del fenómeno del Niño, intensificar la campaña de ahorro. Esto es lo que explica por qué ahora lanzamos una campaña que es mucho más intensa que la que veníamos haciendo desde el año pasado. Bien, en la recta final del gobierno responde, saludamos a Juan Zapata, quien se comunica con nosotros desde el municipio de Ábrego, en norte de Santander. Juan, muy buenas noches y adelante con su pregunta. Sí, buenas noches al señor ministro. Quisiera hacerle una pregunta. Yo estoy cultivando ahora maíz, pero estoy utilizando la motobomba. Anteriormente no la estaba utilizando y ahora se me va a subir el suministro de energía. ¿Qué hacemos para eso? Claro, miren que la pregunta que nos hace él es muy similar a la que nos hizo el señor Castillo, que nos llamó de Boyacá hace un momento. Y entendemos las circunstancias en las que él está, pero insisto en este comentario, y es aquí la meta que nos hemos trazado es que los usuarios no consuman más que en el mes inmediatamente anterior. Si consumen más van a pagar un precio mayor, si consumen menos van a tener un beneficio. A todos les estamos pidiendo, hagan el esfuerzo hasta donde puedan, busquemos que sea el 5%. En el caso del señor Zapata, si él consume lo mismo del mes pasado, pues él no va a ver afectada su factura.
Bien, ahora tenemos la pregunta de Natalia González, aquí en El Gobierno Responde. ¿Qué sectores son los que más energía consumen en el país? Participa, la urna está abierta. En el caso colombiano, nosotros no tenemos un alto consumo de la energía eléctrica por parte de la industria todavía. Nuestro país es un país que está creciendo, la industria está creciendo, pero aún no es la que representa el mayor consumo de energía eléctrica. El mayor consumo está en el sector residencial, en el sector regulado, en esos pequeños consumidores. Entre los usuarios residenciales representan más o menos el 40% del total de la energía que se consume en el país. Y si sumamos los usuarios residenciales con el pequeño comercio y la pequeña industria, ahí está el 65% del consumo de la energía eléctrica. 2/3 partes de la energía que consumimos está allí, en ese segmento. Bien, desde la ciudad de Bucaramanga, en el departamento de Santander, nos llama a esta hora Luis Eduardo Rangel. Luis Eduardo, muy buenas noches y adelante con su pregunta. Luis Eduardo Reyes. Luis Eduardo Reyes, bienvenido al Gobierno Responde y lo escuchamos. Mire, acabo de pasar por el estadio de Florida Blanca y encuentro que se encuentran en este momento encendidas las luces cuyo reflector consume aproximadamente 2.000 vatios. Eso por torre tiene que multiplicarlo por 40 y son 4 torres. Entonces, mi pregunta es si todo el país está involucrado en el ahorro de energía, perfectamente el cambio de jornadas deportivas en el fútbol colombiano también lo puede hacer. Se pueden cambiar, digamos, en horas del día o en llegado caso cambiarlo para los fines de semana. Bien, viceministro, de hecho tengo entendido y hace poquito leí en medios de comunicación que se está estudiando la posibilidad de cambiar el horario del fútbol, ¿no? También por eso. Bueno, ese es un buen consejo, digamos, alterar de alguna manera que no sea drástica nuestros hábitos de consumo, pues poder disfrutar del fútbol en horas del día y no en la noche, digamos, nos permite tener el mismo disfrute y ahorrar energía eléctrica. Una cosa importante, a partir del día de mañana vamos a lanzar una línea telefónica en donde vamos a recibir llamadas para que nos hagan saber de casos como el que nos comenta el señor Reyes, para que podamos desde el Gobierno Nacional invitar amablemente a esos ciudadanos, a esas empresas, a esos locales comerciales que de pronto no están sumados a la campaña, a que se sumen y aporten su granito de arena. Bien, ahora tenemos una pregunta, viceministro, de David Corona, quien le envía desde las calles de nuestro país. Aquí está. ¿Por qué se está importando energía desde Ecuador? Participa, la urna está abierta. Bien, ¿qué le respondemos a David? Les comenté de este incidente que tuvo EPM en su central Guatapé el día 15 de febrero. Eso redujo sustancialmente la cantidad de energía que se puede producir en nuestro país y nos ha llevado entonces a pedirle al país vecino que nos venda energía eléctrica. Miren lo siguiente. Colombia y Ecuador desde hace más o menos unos 10 años, pero es un proceso que se ha intensificado sobre todo en los últimos 5 años, han venido estrechando aún más sus lazos comerciales. Y uno de esos segmentos del comercio pues es el de la energía eléctrica. Tradicionalmente Colombia le ha exportado energía eléctrica a Ecuador, al país vecino, porque la energía eléctrica en Colombia suele ser tener un precio más bajo que el del Ecuador. Ha habido algunos años en los que hemos logrado incluso llevarles el 14% de la energía que consumen allí. En estas circunstancias les hemos dicho, bueno, usando el mismo marco normativo que hemos tenido pues, desde hace varios años, necesitamos que nos exporten energía eléctrica y así lo estamos haciendo. Viceministro, vamos a recibir la última llamada aquí en el Gobierno Responde porque el tiempo se ha pasado muy rápido y saludamos a Gloria Martínez, quien nos llama desde Bogotá. Gloria, muy buenas noches y adelante con su pregunta. Muy buenas noches. Señor viceministro, mi pregunta es la siguiente. Tengo un apartamento vacío, me lo desocuparon en el mes de febrero y lo estoy para arrendar. En la actualidad estamos viviendo 3 personas y si lo arriendo llegan más personas, entonces ¿cómo voy a hacer para la factura? Muchísimas gracias. Mire, señora Gloria, esa pregunta es importante porque su caso puede ser un caso muy similar al de muchos ciudadanos. En la regulación que rige este programa, pues abrimos la posibilidad para que si el usuario tenía una condición extraordinaria como la que usted nos ha mencionado, pueda acudir a la empresa que le preste el servicio, para que en estas circunstancias tome como referencia no el mes de febrero,
sino un mes distinto. Ahí claramente hay una situación extraordinaria, es un predio en donde muy seguramente no ha habido un consumo. Bien, viceministro, finalizó pues aquí el tiempo en el Gobierno Responde. Resumidamente, mensaje a los colombianos. Karen, mil gracias de nuevo por esta oportunidad. La invitación que amablemente les estamos haciendo a todos los colombianos es hagamos un pequeño esfuerzo. Esto no requiere grandes esfuerzos para ahorrar por lo menos el 5% de la energía que consumimos a diario. Esto nos va a permitir no solamente tener un beneficio económico por tener un menor precio de la factura que vamos a pagar en una próxima ocasión, sino que nos va a alejar de la posibilidad de tener cortes del servicio de aquí hasta el último día de abril, porque como les dije, esperamos que el 1 de mayo EPM esté allí listo con su central de Guatapé. Bien, eso es lo que esperamos todos los colombianos. Viceministro, muchísimas gracias por cumplir su cita con el Gobierno Responde y que tenga una feliz noche. Mil gracias, Karen. Muy bien, una feliz noche para usted y una feliz noche para todos los televidentes que nos acompañaron aquí en el programa de la participación ciudadana. Y recuerden que ustedes preguntan y el Gobierno responde. Feliz noche para todos. Chao.